Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 1 de abril de 2025. Fíjense cómo estará de soso el panorama informativo del día, que las dos polémicas que desencadenó María Jesús Montero este fin de semana siguen acaparando la atención dominante en lo que es el escaparate informativo del día. Saben que la vicepresidenta Montero digamos que promovió dos debates de fondo. Uno, cuando criticó la sentencia que absolvía a Alves, diciendo que la presunción de inocencia debía estar por detrás de la verosimilitud, la fiabilidad de las declaraciones de las víctimas. Y luego otro, que es lo de las universidades privadas. Bueno, de los dos asuntos, insisto, hoy es de lo que más se sigue hablando 72 horas después de que María Jesús Montero las pusiera en circulación. Para terminar con la más... ayer fue la más explosiva, yo creo que esta se la está remitiendo un poco. Déjenme que les cuente las novedades en torno a lo de la sentencia de Alves. Ya saben, porque esto es de ayer, que todas las asociaciones judiciales, todas, hicieron un comunicado conjunto pidiéndole a todos los responsables políticos y pensando especialmente en María Jesús Montero que por favor se abstuvieran de hacer ese tipo de declaraciones, que la presunción de inocencia es un derecho fundamental y que por lo tanto hay que preservar el prestigio de las instituciones, la labor de los jueces, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ustedes ya saben. Bien, pues hoy el Consejo General del Poder Judicial ha emitido también una nota en la que dice que a la vista del debate suscitado en los últimos días, el Consejo quiere dejar claras 4 cosas. Primera, la revisión por los tribunales superiores de lo resuelto por tribunales inferiores forma parte de la normalidad del Estado de Derecho. 2. La protección y apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia. 3. El Pleno confía en la profesionalidad y en la capacitación técnica de las magistradas y los magistrados intervinientes en el caso y quiere trasladarles todo su apoyo con independencia del sentido de sus decisiones. Y 4. Es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Esto no tiene mucho valor, salvo el hecho de que se haya producido esa nota después de que ayer sacaran una nota muy parecida todas las asociaciones judiciales. Pero nos permite saber hasta qué punto todavía esa polémica suscitada por la vicepresidenta del Gobierno sigue viva. Y como hoy además era martes, y por lo tanto había Consejo de Ministros y por lo tanto había rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, era evidente que de esto también se les iba a preguntar a la portavoz del Gobierno y también al ministro Marlaska, porque los dos han comparecido juntos hoy en la rueda de prensa, porque el señor Marlaska ha presentado el DNI digital, etcétera, y con esa excusa estaba en la rueda de prensa con los medios de comunicación. ¿Qué ha dicho Alegría? ¿Qué ha dicho Pilar Alegría a propósito de Montero? Pues ya saben que ayer una nota muy llamativa, por lo menos para mí, es que ninguno de los ministros que habló respaldó las declaraciones de Montero. O sea, no la pusieron a los pies de los caballos porque es compañera del Gobierno, pero ninguno respaldó la tesis de que la presunción de inocencia tiene que ir por detrás de, la credibilidad del testimonio de las víctimas. Nadie. Todo el mundo, trataba de escaquearse de la pregunta y de tratar de reconducirla. Y es exactamente eso lo que ha querido hacer hoy la portavoz del Gobierno. No ha entrado en el fondo de la cuestión, solo en voz alta ha hecho esta consideración. Se expresó el mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad sintió al conocer una sentencia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, radicalmente distinta a la de la Audiencia Provincial de Barcelona en menos de un año. Ya, esto no es exactamente lo que reflejaban las declaraciones de Montero, pero vean hasta qué punto el Gobierno está tratando, de echarle agua a ese fuego para que el incendio no siga prosperando. Como les digo, estaba Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que es juez. Esto tenía cierto interés lo que pudiera decir. Naturalmente, Marlaska tiene que respaldar a los jueces, hasta ahí podríamos llegar. Pero es verdad que se ha permitido el lujo de mandarles un mensajito diciendo, hombre, cuando uno dicta una sentencia que ya de entrada sabe que va a provocar esa especie de incomprensión inicial por parte de los ciudadanos, de la opinión pública, lo mejor que podrían hacer, dice Marlaska, es explicarla bien. Respeto a todas las resoluciones, pero esas resoluciones y en una materia de una sensibilidad social máxima
como es esta, que afecta a derechos humanos, deben de explicarse muy bien, sobre todo para que las víctimas y las potenciales víctimas no pierdan la confianza en las instituciones y que las instituciones están para protegerlas. Bueno, muy bien. Y ahora vamos con la segunda de las polémicas, que también tiene 72 horas de antigüedad, exactamente la misma que la sentencia de Alves, porque las dos fueron pronunciadas por María Jesús Montero en el mismo mitin durante el fin de semana. Arremetió contra las universidades privadas. Luego el presidente del gobierno le apoyó. Y esta mañana la ministra del ramo, la ministra de Universidades, Diana Morán, también. Y además apuntando de una manera indisimulada a dos comunidades autónomas, ambas gobernadas por el Partido Popular. Sevilla, o sea, Andalucía, quiero decir, y Madrid. Lo que no se puede hacer en este país, y está ocurriendo en algunas comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía, o muy destacadamente en la Comunidad de Madrid, es que se asfixia, se recorta la universidad pública. Las universidades públicas madrileñas están al borde de la quiebra, al borde de cerrar. Bueno, queda claro a quién señalan. Andalucía y Madrid. Por eso, las dos respuestas que hoy se han dejado escuchar con más nitidez han sido Andalucía y Madrid, o Madrid y Andalucía, tanto monta, tanto. ¿Qué ha dicho la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso? Que esto no deja de ser una expresión más del guerracivilismo que caracteriza al PSOE. Están buscando el guerracivilismo, el enfrentamiento en todos los sectores, en todos los campos, y allá donde no había ningún tipo de guerra ni de bando lo hacen con las universidades, dividiendo público-privado, como siempre, alimentando una pretendida lucha de clases y, por tanto, enfrentando dos modelos educativos que son complementarios. ¿Y qué dice el presidente andaluz, Juanma Moreno? Con otras palabras, la misma idea. Es una patochada, a mí me parece ridículo. Y otra vez volvemos a la división de este gobierno, público versus privado. Pero vamos a ver, ¿conoce alguien algún país occidental que no tenga universidades privadas? Aquí el debate puede ser de la calidad, y la calidad se mide. Las universidades privadas y públicas son clarísimamente complementarias. Hasta China tiene universidades privadas. Bueno, por lo tanto, coincidencia en el argumento de fondo y también coincidencia a la hora de atacar la falta de coherencia de algunos miembros del gobierno, empezando por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, que estudió en una universidad privada. Esta consideración no ha pasado inadvertida ni para Ayuso ni para Moreno Bonilla. Escuchen en primer lugar a Ayuso. En primer lugar, decir que es muy feo renegar de la educación que te han dado tus padres. Y eso que hace el presidente del gobierno lo es, muy feo. Teniendo en cuenta que toda su vida académica se ha fraguado en la privada y solo ha ido a la pública a hacer negocios con su mujer. Así que, muy feo. Y ahora escuchen a Juanma Moreno. Y además lo dice un gobierno, que es lo que llama más la atención, donde una parte importante de sus ministros se han graduado o licenciado en universidades privadas, empezando por el propio presidente Sánchez, que ha hecho un posgrado en una universidad privada. Resumen del resumen. ¿Qué opina el Partido Popular? Ya saben ustedes que las universidades son competencias transferidas a las comunidades autónomas. Por eso señalan, sobre todo, a Andalucía y a Madrid, que son las dos que más les cuecen al Partido Socialista porque les gustaría gobernar ahí y no pueden en ninguna de las dos. Bueno, pues el resumen del resumen lo hace en pocos segundos la propia Isabel Díaz Ayuso. No es amor a lo propio, no es amor a la pública, sino todo lo contrario, es que le vaya mal a la privada simplemente por esa pretendida lucha de clases. Bueno, y ahora vamos a la réplica del gobierno, porque como les he dicho al principio, hoy es martes, Consejo de Ministros y después rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Le han preguntado mucho a Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, a propósito de esta cuestión. Como siempre, las preguntas no son respondidas de una manera muy concreta. Pero bueno, entresacando lo más mollar de lo que ha dicho la portavoz del Gobierno, nos encontramos con dos ideas. La primera, es falso, de toda falsedad, que el gobierno esté jugando al guerracivilismo, como decía Ayuso, o que esté tratando de enfrentar a las privadas con las públicas. Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. De hecho, en este país hay magníficas universidades públicas y magníficas universidades privadas. Y es verdad que veo al Partido Popular, al señor Feijóo, a la señora Ayuso, queriendo generar esta confrontación. Por lo tanto, esta confrontación es clara y sencillamente una mentira. Porque, repito, esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas.
Esta es la parte en la que se ha venido arriba, la portavoz del gobierno, diciendo lo que queremos es calidad en la enseñanza, tanto en la pública como en la privada. Esto no va de enfrentamiento, lo acaban de escuchar. Y por lo tanto, ¿qué les estamos pidiendo a las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular? Que hagan un esfuerzo para que las universidades privadas que están en esas comunidades autónomas den la mejor calidad, la mejor enseñanza posible, mejoren la calidad de la enseñanza. Y para eso, ¿qué hace falta? Que inviertan dinero. ¿Y qué es lo que estamos constatando? Que en esas universidades no se invierte el dinero que las administraciones públicas deberían invertir. ¿Y quién se lleva la palma a la hora de no hacer los deberes como Dios manda? Ya lo pueden adivinar. Andalucía y Madrid. Una administración pública es titular de las universidades públicas. Y lo que se espera, por tanto, es que se invierta más en las universidades públicas. Y los datos nos dicen lo contrario. Es que en la Comunidad de Madrid se ha recortado en un 30%. Y, oiga, y otro dato que me parece absolutamente claro. En Andalucía, en estos años también, en estos últimos 4 años, 5 años, la inversión dirigida a las universidades públicas se ha mantenido absolutamente congelada. Y, curiosamente, han emergido 4 nuevas universidades privadas. Madrid y Andalucía, ya lo ven. Bueno, luego tendremos la oportunidad de volver sobre esta cuestión y analizar con expertos qué hay de verdad en lo que dice el gobierno. Pero ahora déjenme que les cuente también otra polémica que, aunque no nos afecta de una manera directa, sí que está provocando un auténtico terremoto en Europa y por, digamos, concomitancia vecinal también en nuestro país. Me refiero a la sentencia que condena a Marine Le Pen, a la presidenta de la formación de la extrema derecha francesa, a 5 años de inhabilitación, de tal manera que no va a poder presentarse a las elecciones presidenciales. Saben que lo que dice la justicia francesa es que el dinero que ella debería haber utilizado siendo eurodiputada para pagar a sus asistentes lo desvió para pagar, gastos de su partido. Y por lo tanto tiene que ser condenada por malversación. Las consecuencias son las que les acabo de decir. Y está Francia, y no solo Francia, verdaderamente conmovida, porque es una sentencia que está provocando un auténtico terremoto, como ahora espero poder explicarles con la ayuda de Juan Pedro Quiñonero. Hoy hay convocadas manifestaciones en muchos lugares de Francia para apoyar a Le Pen, que según las expectativas de voto era la formación política que podía haber ganado las elecciones presidenciales. ¿Y qué ha dicho el número 2 de Le Pen, Jordan Bardella? Que a esa manifestación va a ir todo aquel que quiera manifestar su simpatía con Le Pen y los que quieran protestar contra lo que es un atropello de la justicia francesa. Les pido que ante todo se indignen. Creo que millones de franceses están indignados y nuestro papel es también permitir que los franceses que están enfadados se expresen pacífica y democráticamente contra lo que les parece una decisión no de justicia, sino de injusticia. No pas de justice, mais d'injustice. Hay un debate que ahora veremos cómo lo podemos solventar y que yo creo que va al fondo de la cuestión, porque claro, hay quien dice, esto es una maniobra torticera de la justicia francesa, que tampoco es independiente, por lo que se ve, según dicen, digo, parafraseando el debate que estamos viviendo aquí en nuestro país, ¿no? Los jueces prevarican y toman decisiones, impulsados por finalidades políticas. Eso es lo que se está diciendo de los jueces franceses. Ustedes no quieren que la extrema derecha francesa gane las elecciones, por eso inhabilita a Le Pen. Lo que pasa es que a lo mejor esta decisión puede producir el efecto contrario, suponiendo que los jueces, que yo lo dudo, hayan buscado, esa finalidad última. Y es que lo que puede hacer es relanzar la intención de voto de Marine Le Pen, precisamente por un efecto, de simpatía. Si la gente cree que está siendo perseguida, puede acudir en su socorro. De hecho, hoy la propia Marine Le Pen ha dicho que la bomba nuclear que la justicia francesa ha lanzado sobre ella y sobre su partido no impedirá que sigan siendo la principal fuerza política del país galo. El sistema ha lanzado la bomba nuclear y si usa un arma tan poderosa contra nosotros es obviamente porque estamos a punto de ganar las elecciones. Las cosas están muy claras. No dejaremos que eso suceda.
Bueno, tenemos la extraordinaria oportunidad de beneficiarnos del conocimiento que tiene del terreno y además lo bien que lo explica Juan Pedro Quiñonero, que es el corresponsal de ABC en París, que a veces nos ha ayudado para entender las claves de cuestiones tan complicadas como esta. Don Juan Pedro, bienvenido, muy buenas tardes. Don Luis, muy buenas tardes. Primera pregunta, ¿los jueces en Francia han hecho una maniobra política? Pues mira, el 65-70% de los franceses, según los sondeos que publica Le Figaro, que es un poco el equivalente de ABC en Francia, el 65-70% de los franceses piensan que la justicia ha actuado normalmente y que pues la han condenado, pues lo que tiene que hacer es aplicarse la justicia. A continuación, ¿qué es lo que el alcance del terremoto? Nos han privado de elecciones. Bueno, las elecciones presidenciales son el 2027. Del 2025 al 2027, imagínate, querido Luis, la de terremotos que pueden ocurrir. Lo que sí parece claro es que el futuro político de la lideresa, entre comillas, de la extrema derecha francesa está bastante amenazado y que la figura ascendente es este joven Bardella, que es un hombre alto, guapo y que cae muy bien, con dos pequeños problemas. Tiene 29 años. Es que el presidente de la segunda potencia nuclear mundial puede tener 29 años. Pues ya veremos. De momento, este hombre los únicos estudios que tiene es bachillerato, empezó a estudiar abogado y no llegó a segundo curso, y por el contrario, en 5 años ha tenido 3 novias y media, todas de dirigentes de la extrema derecha. Y hoy su novia formal, pareja de hecho, porque él se considera agnóstico y todavía no sabe si se va a casar o no, es la nieta de Jean-Marie Le Pen. O sea que luego, todo queda en casa, por lo que me cuentas. Bueno, todo se queda muy en casa. Luego, ¿el por qué ese apoyo masivo de la opinión pública a la sentencia? Pues por razones muy simples que los análisis ideológicos ocultan. Primero, la sentencia es el fruto de 10 años de instrucción, 10, de jueces europeos y franceses. Y los delitos que se juzgan pues son cosas tan sencillas como papá Le Pen tenía, 1, un mayordomo, 2 guardaespaldas y un consejero político pagados por el Parlamento Europeo. No sé eso cómo caería en España. La hija tenía 2 secretarias que no fueron nunca al Parlamento Europeo y trabajan para ella, su familia y su partido. Y así una decena larga de personajes. Con lo cual, eso se ha contado, incluido en el ABC, no sé cuántas veces en la última década. Entonces, la sentencia ha caído, digamos que se ha caído de culo. ¿Por qué el terremoto político? Pues por una razón simple y elemental que no sé si se ve bien en España. En Francia, el primer partido político desde hace 5 años es la extrema derecha. La extrema derecha tiene 124 escaños. Socialistas y comunistas tienen 80. Es decir, hay que imaginar que Vox tuviese el doble de diputados que todas las izquierdas parlamentarias españolas. Sería un acontecimiento total. En las últimas elecciones del año pasado, el 65% de los obreros y de los agricultores votados pobres votaron extrema derecha. Entonces, al descabezar a la justicia a ese partido, que es el partido ultramayoritario, pues es un terremoto absoluto que cambia casi todo en el paisaje político nacional, que ya veremos a ver cómo sigue explotando. Claro, por ahí quería llevar la siguiente pregunta, Juan Pedro, porque ¿qué hay del posible efecto simpatía? Es decir, si la gente considera que se quiere encargar a Marine Le Pen, quiero decir, pues a lo mejor hay gente que acude presurosa en su socorro. ¿Esto no puede ser, digamos, incluso bueno para la expectativa electoral de su partido? Bueno, pues vaya usted a saber, de momento no hay elecciones convocadas, es decir, nos han privado del poder. Bueno, de momento es que no hay elecciones. Entonces, ¿cuándo habrá elecciones?
pues si hubiese otro terremoto político, habría elecciones anticipadas, si es que hubiese elecciones anticipadas, el verano que viene. ¿Cómo influirá eso? Pues vaya usted a saber, porque claro, sacar las fotos de los mayordomos y de los guardaespaldas de Le Pen, que han sido condenados también, es decir, un guardaespaldas condenado por cobrar sueldos del Parlamento Europeo. No sé eso cómo caería en España. Entonces, todo eso es altamente hipotético y que ya veremos cómo influye. Es decir, digamos que nos han privado del triunfo. Hombre, nos han privado del triunfo si las elecciones fuesen mañana, pero es que la elección presidencial es el 2027. Y de hecho todavía podría incluso revocarse esa inhabilitación, porque me imagino que habrá recursos y que todavía la justicia no ha dicho su última palabra. Bueno, esa es una de las batallas en curso, es decir, perdón, es que esta mujer va a conseguir que su recurso se salga antes del 2027, pues vaya usted a saber, nadie lo sabe con claridad. ¿Puede eso ocurrir? Puede ocurrir, no es descartable, pero es una batalla jurídica que tampoco está claro cómo los jueces van a interpretar esta guerra absoluta a fondo. Es decir, han estallado la bomba nuclear. Hombre, la bomba nuclear, digamos, en el refranero madrileño tradicional se dice que no hay pan para tanto chorizo. Comprendo que es un poquito vulgar, pero es así de claro y de expreso. Es clarificador, desde luego que sí. No, la verdad es que el panorama es complicado, pero tenemos la enorme suerte de que en caso de duda volveremos a recurrir a tu sapiencia y a tu capacidad para explicarlo también, Juan Pedro. Así que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por echarnos una mano. A mandar, querido Luis. Bueno, pues es martes, es 1 de abril de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha vuelto a rechazar el decreto para el reparto de menores extranjeros no acompañados que se debatirá la semana que viene en el Pleno. El grupo parlamentario entiende como prioritario destinar el presupuesto a las deportaciones, seguridad de fronteras y a las familias, niños y jóvenes españoles en riesgo de pobreza y sin acceso a una vivienda digna. Además, ha hecho referencia a la fuga de cerebros españoles a cambio de la mano de obra barata inmigrante. Importar masivamente inmigrantes ilegales que tienen una baja cualificación mientras en España se está expulsando talento, porque nuestros jóvenes españoles se están yendo fuera, porque aquí no encuentran las condiciones económicas para prosperar, y pretender que eso se supla con mano de obra barata, entiendo que será muy beneficioso para alguna que otra patronal, pero desde luego es un despropósito. Por su parte, desde la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha destacado que su gobierno ha cumplido los plazos y se ceñirá a la legalidad, aunque ha remarcado que los recursos de Madrid están al límite. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha expuesto los datos de menas que hay en Madrid, dato requerido por el gobierno para hacer el cálculo de cuántos tiene que acoger cada región. Porque la verdad que nosotros sí sabemos las personas que hemos atendido, 2.442 menores no acompañados atendidos por la Comunidad de Madrid. Por las cifras que estamos viendo en los medios de comunicación, pues probablemente seremos una de las comunidades autónomas junto con Andalucía que más menores no acompañados hemos atendido. Y por tanto ahora a ver cómo explica, a ver cómo llegan a esa cifra mágica que han pactado con Junts para que a Madrid le lleguen un volumen muy importante de personas, un volumen muy importante de menores no acompañados, y a Cataluña le lleguen menos, le lleguen 70. Estaban hablando de un número, o de incluso 30, ¿no? De un número muy reducido. Y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, ha asegurado que hay que actuar desde Europa para responder a la política comercial de Estados Unidos, tanto en lo que respecta a los aranceles como en el caso de Repsol en Venezuela. El presidente de la patronal ha calificado de noticia francamente negativa la imposición de aranceles globales a partir de mañana miércoles. Es una muy mala noticia. En España, y en este caso la empresa española, siempre vamos a apostar por el multilateralismo, por lo que es una economía abierta, una economía global. Vamos a pensar un poco y vamos a valorar y vamos a trabajar, en este caso con la Comisión, con la Unión Europea, pues para dar una posición conjunta. Yo creo que tiene que ser así.
En la misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía ha indicado que hay mucha preocupación en Andalucía por los posibles aranceles de Estados Unidos a productos de la Unión Europea, ya que junto a Cataluña es la comunidad autónoma más exportadora de este país. Para nosotros es un mazazo porque la exportación no es que una empresa decide un año, mira, voy a llevar mis productos y los voy a vender. No, hay una década, a veces 2 décadas de comercialización, de introducción del producto, de entrar en la cadena apropiada. Hay un trabajo previo muy costoso, muy complejo, en un mercado muy selecto, un mercado muy exigente como es el mercado norteamericano. Por su parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Estrategia de Acción Exterior para el periodo 2025-2028. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en la rueda de prensa posterior, ha explicado que se trata de una estrategia de Estado. Parte desde el convencimiento de que estamos en un contexto internacional complejo y cambiante, que en estos momentos España tiene el mayor peso internacional de su historia y una influencia internacional, como veíamos ayer, sin ir más lejos, aquí en Madrid con la reunión del G5+, y al mismo tiempo que el bienestar y los proyectos de vida de los españoles y las españolas dependen también de la capacidad que tenemos como adaptarnos como país a ese entorno internacional cambiante. Y continúa la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Hoy ha sido el turno del director de Tragasec, Juan Pablo González, quien ha comparecido esta mañana en el Senado como investigado por la comisión en el caso Koldo por la contratación de Jessica Rodríguez. Juan Pablo González ha asegurado que Jessica fue elegida y por tanto contratada entre 177 candidatos, pero ella era la más idónea. Luis Colom. El director de Traxatec, Juan Pablo González, ha declarado en el Senado que su empresa contrató a Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, atendiendo a sus méritos y conocimientos que adquirió en INECO, aunque ha llegado a admitir que no conocía realmente si adquirió esos méritos. ¿Le contó como mérito el trabajo en INECO? Contó como mérito el trabajo de al menos un año en una empresa del sector público, efectivamente. Le valoraron ustedes que no fue a trabajar en 18 meses a otra empresa pública. Esa información no me consta, evidentemente, de que no fuera a trabajar a una empresa pública anterior. Traxatec, al ver el embrollo ocasionado por la trama, realizó una auditoría para saber si Jessica estaba trabajando o no en la empresa de su cliente, Adif. Este fue el resultado de la auditoría. A diferencia del resto de trabajadores, no se tiene constancia en el sistema de control de presencia Quelio que el trabajador con código al que nos referimos haya realizado fichajes en el periodo de duración de su contrato, ni que haya presentado a través de la aplicación justificación de incidencia alguna causa que justificara esta ausencia de fichajes. La constancia que teníamos es que sí estaba realizando su trabajo de acuerdo a la información que nos facilitaba el cliente. Es decir, Jessica, según Traxatec, nunca llegó a trabajar en Adif. Consternación y mucho dolor entre la sociedad asturiana y leonesa tras la muerte de 5 mineros en el concejo asturiano de Degaña. Continúan las investigaciones y hoy el Polideportivo Municipal de Villablino alberga la capilla ardiente donde familiares, amigos y vecinos podrán dar su último adiós a los 5 trabajadores. A las condolencias se ha sumado la portavoz y vicepresidenta tercera del Gobierno, Pilar Alegría. Nuestras condolencias a las familias y a los compañeros de los 5 trabajadores fallecidos en el trágico accidente ocurrido ayer en la mina de Cerredo en Asturias y, por supuesto, también desear una pronta recuperación a los 4 trabajadores gravemente también heridos. Como saben, además, el accidente que ayer sucedió fue de los más graves, el más grave en la minería asturiana en estas 3 últimas décadas y, por tanto, queremos solidarizarnos con el pueblo asturiano y también, por supuesto, con el pueblo de Castilla y León, que saben que es de donde procedían las víctimas mortales. Por último, los 4 estudiantes del Instituto Leonardo Torres Quevedo de Santander, investigados por la Fiscalía de Cantabria por su implicación en el acoso a un alumno con parálisis cerebral, dejarán este centro educativo de forma voluntaria desde este jueves, una decisión que llega después de esa medida cautelar de alejamiento pedida por la Fiscalía. En casa de Herrero, Es Radio.